están? Buenas noches, Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, donde quiera que estén. Reciban un abrazo, reciban una bendición de parte de la Comunidad Cristiana Masada Adulam. Mi nombre es Israel Chapa, estamos transmitiendo totalmente en vivo. Son 8:04 de la noche. Hoy sí se nos hizo un poquito tarde, disculparán esos minutitos. Haciendo iglesia con nosotros Idalia Castro, Leticia Pagato, Axana Day, Tania Castro. Bueno, ahí tienes un saludo de parte de la familia Haciendo Iglesia, aquí desde casa. ¿Qué tal tu domingo? Esperamos que haya estado pues relajante, productivo, proactivo en el sentido de tener pues ahí una charla con la familia. Luego en la semana no tenemos el tiempo. Por eso Dios en su infinita sabiduría nos permite tener un día donde podamos dedicarle a Él, pero también donde podamos tener empatía, comunidad, intercambio y vínculo con nuestra propia familia, porque la primera iglesia que existe es la de casa. Así es que si no estás bien en casa, pues difícilmente estarás afuera con los demás del mundo. Así es que nuevamente bienvenido. Este es el programa Biblia a Profundidad. Biblia a Profundidad. Y estamos abordando, tú sabes, todos los domingos temas que van relacionados con asuntos no tan claros, ¿verdad? No tan entendibles para muchos, que tienen que ver con pasajes de la Biblia en que han tenido algún problema de interpretación, de comprensión, o desgraciadamente, pues lo voy a tener que decir, se los enseñaron mal. Antes de continuar, recuerda que estamos en vivo. Si gustas seguirnos transmitiendo desde nuestro perfil de Facebook en Masada Adulam, Masada siempre con doble S, Adulam, en Facebook, y posteriormente subimos el mensaje a las otras plataformas, a los podcasts, a nuestro canal de YouTube. Y inclusive en Spotify también tenemos material. Así es que gracias por escucharnos. Pero quería comentar algo. Comenzamos un poquito tarde hoy porque desgraciadamente pues sabemos, ¿verdad?, que cuando estamos haciendo las cosas bien siempre va a haber oposición, siempre va a haber una situación en donde pues el adversario y sus compinches, diría mi mamá, siempre van a estar tratando de hacer las cosas difíciles para que no podamos realizar la labor que Dios nos encomendó. Y ese fue el caso hoy, por eso entramos un poquito tarde. Desgraciadamente siempre, y lo dice la misma Biblia, siempre hay infiltrados. Considero que estamos tratando de hacer un trabajo en el sentido práctico, accesible, para que todos puedan escuchar palabra de Dios y sobre todo la entiendan y la puedan vivir. Y desgraciadamente pues tuvimos una infiltración en el grupo de antemano. Quienes vieron un video, no estuvo por mucho tiempo, pero quienes vieron un video no aceptado, no autorizado por un servidor, por ninguno de los administradores y por ninguna de las ayudas que tenemos aquí en la iglesia, pues una disculpa. Gracias a Dios solo lo vieron 3 personas, pero cuando tú veas un video, un mensaje inadecuado, pues por favor repórtamelo, o puedes ahí, si tú eres administrador, ¿cómo se llaman las otras posiciones? No me acuerdo, pero hay otra posición ahí que he designado, en este caso a Jania, mi esposa misma, como administradores, pero también ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, de veras han de ser bien codos. Bueno, como moderadores era la palabra que buscaba, como moderadores del grupo. Por favor, si lo ven, ustedes tienen la capacidad de bajar esa información, ese video, ese comentario, cualquier cosa que sea inadecuada. Por favor, los moderadores y también los administradores, pónganse listos por si ven esta información. Vuelvo a pedir una disculpa.
Es un video realmente que ni siquiera se produce o se puede ver en el portal, ya que trae una liga, y normalmente ese tipo de videos que traen una liga es pues para hackear equipos, para hacer cosas de ese tipo. Entonces, lastimosamente verán que en el grupo, si han visto cuántos miembros somos, tuve que cortar a varios porque resulta que de quien sospecho, de quien vi y quien pude analizar rápidamente y seguir, porque ya no existe ese perfil, ya no existe esa persona, solo lo abrieron para, pues ahora sí que para hacer esa malobra, ya ahorita no está, pero yo borré todo vestigio de la persona que en este caso nos había hecho 4 solicitudes. Aparecía como 4 personas diferentes aquí en el grupo de hermanos en el perfil de Masada Adulam, y pues lamentablemente todo esto vino desde Venezuela, y ya me habían comentado que de Venezuela, de Colombia están haciendo cosas por el estilo. Así es que una recomendación: constantemente un servidor, yo personalmente estoy supervisando todo lo publicado, todos los comentarios, y aunque he bajado de repente unos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios que otras personas suben, también he dejado otros que enriquecen el grupo. Si ustedes ven algo que no es adecuado, por favor ahí en inbox mándenme un mensajito por Messenger y yo lo checaré, porque si no tienen la capacidad ustedes de bloquearlo, yo automáticamente lo puedo hacer. Y te digo, ya lo que queremos hacer es que este sea un espacio de sana convivencia, que sea un espacio de bendición, pero nunca van a faltar las personas que, pues ya sabes, ahí tentadas, no tentadas, sino instruidas, gobernadas, movidas por Satanás, siempre quieren hacer las cosas. Nuevamente y por tercera vez, una disculpa a las 3 personas del grupo que vieron esa publicación, ese desagradable video, y lo voy a decir tal cual es. Era una mención de una violación de una pandilla sobre una muchacha, y traía la liga para que vieran el video, cosa que jamás haríamos en este grupo, en esta iglesia y en este ministerio. Por favor, les vuelvo a pedir que para que todos cuidamos internet y este grupo no se vuelva lo que en muchos lugares es, sino que sea un centro de encuentro, sin importar la doctrina, la adscripción teológica o el pensamiento pues doctrinal que hayan tenido cada uno de los miembros. Tengamos como punto de acuerdo lo que nos une, que es Jesús, que es nuestro Señor Jesucristo, y partiendo de ahí, cuidándonos unos a otros, como dice la palabra, estaremos muy bien. Bueno, dejando este mal trago de lado, por eso tardamos en entrar un poquito al aire, porque yo quería eliminar cualquier vestigio de este video, de esta liga, de este enlace que habían publicado ahí. En Masada Adulam los únicos enlaces que publicamos son para páginas del mismo grupo. Por ejemplo, tenemos enlaces en Masada Adulam en la página de WordPress, en Con Espíritu y Propósito. También tenemos páginas en Wix, tenemos páginas como La Visión del Navi, como el blog de Israel en Wix, y otras publicaciones en nuestro propio canal de YouTube. También otras personas han subido información, por ejemplo, también cuando piden ayuda, ¿verdad?, para localizar a alguien, con todo gusto hemos colaborado. Cuando inclusive me han dicho: pastor, ¿será que puedo poner ahí información acerca de un evento de mi iglesia? Con todo gusto. Cuando también tienen una información relevante, una enseñanza que puede ser de bendición, con todo gusto. Así es que por favor, les pido que, habiendo pasado esto, pues ahora sí que entremos en el ánimo y en el espíritu del que nos convoca en esta hora, que es el poder aprender la profundidad de la palabra de Dios. Bueno, como es este caso, como en el caso de la enseñanza de hoy, no vamos a usar muchos versículos. Vamos a estar solamente en torno del Génesis 4, del versos del 3 al 5, porque hoy vamos a hablar de la ofrenda de Abel y de la ofrenda de Caín, porque hay una pregunta que nos han hecho muy recurrentemente en muchos sentidos, y es, ya digamos condensándola, si Dios privilegió a Abel por sobre Caín. Inclusive ya lo he narrado en otras ocasiones, hay inclusive un libro de
de Saramago, que se llama Caín, de Saramago, que pues tiene ahí cosas pues muy erróneas. Recordemos que José Saramago es escritor, no era teólogo, no era ni siquiera una persona espiritual en el sentido estricto de buscar la palabra de Dios, sino más bien era tradicionalista y pues rebeldón a su propia fe, que era la tradicional. Y ese autor, José Saramago, tenía libros como el Evangelio según Jesucristo, o de los últimos, que se llamaba Caín. Y aparte de ello, yo supongo que también nos hacen esta pregunta porque por ahí alguien me decía que Dios siempre ha tenido privilegios para los pastores, por este caso el oficio de Abel, que por eso los pastores tenemos una posición privilegiada, que casi somos semidioses y cosas de ese tipo, o que por eso no nos pueden tocar ni con el pétalo de una rosa, o gente que se aprovecha de eso. Voy a través de este tema a ayudarles, hermanos, amigos que nos escuchan, a poder dilucidar cuál es la verdad bíblica. Recuerda que aquí solo enseñamos bíblica de el origen real de este pasaje. Para ello te vamos a dar nuestros medios de comunicación para que nos puedas ir haciendo comentarios, que nos puedas, hacer preguntas sobre la marcha, para que vayamos enriqueciendo el sistema y así vayamos engrosando la calidad de nuestras transmisiones. Estos son nuestros medios de comunicación. Amén. Por Twitter es @masadadulam. Por Facebook es .com/masada.adulam. El número del WhatsApp 55 83 88 20 35 y el de línea directas al 55 76 90 95 89. El email es masadadulam@gmail.com, todo con minúscula, S en Masada en todas nuestras redes, y por YouTube es Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R. Bueno, ¿tú qué dices? ¿Privilegió Dios a Abel sobre Caín? ¿Tú qué sabes al respecto? Bueno, cuando empieza uno a estudiar lo que es la Biblia, cuando empieza a leer y lee este pasaje donde menciona la ofrenda que se le ofrece tanto a Caín como lo ofrece a Abel, y te das cuenta de que el Señor escoge la ofrenda de Abel, uno dice, ay, es que el Señor, es que Dios le gusta la carne, ¿no? Bueno, al principio yo cuando empezaba... Ya sé de dónde lo heredé entonces. Ahorita, ¿qué tal les caería un asadito, un tibón, un cirlón? No es el tema. A ver, sigamos. Cuando y te dan clases por ejemplo a los niños, y ponen los dibujos de las ofrendas, ponen a una ovejita bien gordita, bien chonchita, así bien bonita. Y en la ofrenda de Caín, siempre unos vegetales ahí todos mayugados, todos casi yo creo que... Llévele 2 por 5 de esos. Más o menos. Entonces como que te das la idea y te quedas con esa idea de que, híjoles, es que Caín ofreció una ofrenda muy errática, muy fea, por eso el Señor no lo eligió. Y mientras más vas leyendo la Biblia, te quedas con que es como porque Dios ya sabía lo que iba a hacer Caín, por eso no aceptó su ofrenda, porque lo estaba probando y no pasó la prueba. Entonces, a ver, Jania, ¿tú qué opinas? Ven, acércate. ¿Dios tendrá favoritos? No. ¿Y entonces qué pasó aquí? Pues, como digo, el último era una prueba, no tanto que favoreciera. Yo lo dije ahorita. No, mi tía. Y pues no es como que favoreciera a alguno de los dos. Ok. ¿Tú qué dices, que me escuchas? ¿Tiene Dios favoritos? Porque luego hasta nosotros lo creemos, ¿eh? Yo era alguien de esas personas que decía, Dios oye a todo mundo, pero yo soy de sus favoritos. Y qué buena autoestima, ¿no? Que digas eso. Pero ¿será verdad? ¿Muestra preferencias por uno antes que por otro? Por ejemplo, este caso de Abel y Caín. ¿Le gustan a Dios más los pastores que los agricultores? Si no es así,
Entonces, ¿cuál es la diferencia esencial entre esos primeros dos sacrificios en la Biblia? ¿Por qué? ¿Cuál fue, digamos, el asunto de que escogiera uno y desechara al otro? Porque bien a bien todas estas cosas que de repente se enseñan, esto que dice mi esposa es real, en donde menospreciamos tal vez el sacrificio de Caín y no sabemos si trajo pues una calabaza de unos 10 kilos de esas grandotas como las de concurso, o no sabemos qué presentó porque no lo explica. Vamos a ver qué dice la Biblia, porque todo, absolutamente todo está incluido en la Biblia. La interpretación tradicional dice que la diferencia entre Caín y Abel es que uno ofreció un sacrificio con sangre, porque también he oído eso, me lo argumentaron a lo largo de esta semana, porque Dios prefiere la sangre, es un Dios sanguinario, y como el sacrificio de Caín no tenía sangre, por eso muchos dicen, por eso la preferencia, ¿verdad? Si esto es correcto, tengo una pregunta. ¿Dónde están las instrucciones específicas al respecto de ellos y a nosotros? Si tú te pones a buscar, y te pones a buscar así concienzudamente, te vas a dar cuenta que la instrucción de los sacrificios ocurre mucho tiempo después, hasta Moisés. Hasta aquí no se ha mencionado nada de sacrificios. Hasta aquí no se dieron instrucciones como si se le dieron a Moisés, que sea de 1 año, que no tenga defecto, que no sea manchado, que no sea rayado, etcétera, etcétera. Se le dan ciertas características específicas a Moisés, pero hasta aquí, ¿por qué no se han dado esas instrucciones a nosotros o en ese momento a ellos? Hasta este punto, te digo, no se había hecho esta distinción. Aunque hubiera estado en boga una diferencia entre la presencia y la ausencia de la sangre, aunque fuera una moda en esa fecha, aunque fuera como que en los albores de entender cuál iba a ser nuestra relación ceremonial con Dios, no hay instrucciones en una fecha tan temprana. Entonces, aquí viene nuestro desglose para poder entender este asunto. ¿Por qué se hace referencia a ambos tipos de sacrificio a lo largo de todo lo que se nos narra en este pasaje con la misma palabra? Si tú lees, por ejemplo, que vino Abel y ofreció su sacrificio, la palabra hebrea que te vas a encontrar es minja o miná, depende, pero correctamente el hebreo se diría minja, ofrenda. Y sigues leyendo, más bien menciona primero la de Caín, pero sigues leyendo y en ambos casos es la misma palabra, minja, ofrenda. Si hubiera una distinción entre una y otra, ¿por qué para las dos se refiere de la misma forma? Te quiero explicar nuevamente que aquí la clave es el hebreo. Recuerda que puedes pensar lo que quieras, podemos tener una imaginación increíble, gracias a Dios que nos dio tantas neuronas para imaginar cosas tan maravillosas, pero en el caso de la Biblia, en el caso de su palabra, en el caso de la doctrina y sobre todo de la teología, no podemos modificar nada porque ya está todo ahí. El asunto es que seguimos pensando occidentalmente. Nosotros sí hacemos acepción de personas, por eso automáticamente pensamos en eso. Si no sacas un 10 no te quiero, ¿no le dicen muchos padres a sus hijos así? Y el amor no tendría que estar supeditado a una calificación. Tendrías que amarlos aunque les costara trabajo hasta escribir. Eso es otra cosa. La cuestión profesional del aprendizaje tendría que ver ligado con otras cuestiones y no con el amor. Aquí en Occidente somos muy dados a pensar en el sistema gringo del éxito. Las respuestas a estas preguntas, aunque ahorita podrían parecer difíciles, no lo son. Solo hay un punto que da lugar a una duda razonable o genuina. Esa es que, bueno, ahorita antes de, es que ya iba a soltar aquí la sopa, pero si no, pues ya vas a decir, ya lo dijo, me ahorro 45 minutos de charla o 30 minutos de charla más. Bueno, no hay nada en este episodio que indique que fuera la inauguración del sistema de sacrificios. Aquí no existen. Vuelvo a decirte,
el que Dios pidiera sacrificios de animales y cómo lo quería y cuándo lo quería, e inclusive acuérdate que en el tabernáculo había una zona en donde lavaban, en donde desgarraban al animal, en donde le sacaban las vísceras, en donde lo quemaban, había todo un sistema. Aquí no lo hay. Aunque pareciera que fue esta la primera vez que alguien sacrificara algo, el texto no lo dice. Todo lo que podamos decir al respecto solo es una deducción, mi querido Watson. Pero lo que sí dice es lo que vamos a analizar. Ahí te va. Es posible, en realidad es posible que se aproxime más a la verdad la suposición de que el que le enseñó esto a Caín y Abel, es decir, lo de los sacrificios, fue su papá, fue Adán. Piensa, ¿cuál fue la primera religión que hubo en el mundo? ¿Cuál fue la primera intención de congraciarse con Dios por sentir que le has faltado? Fueron las hojas de la higuera. Ellos estaban re bien, Adán y Eva, antes de haber caído, y con las hojas de la higuera crearon simbólicamente la primera religión. Cubrámonos para que Dios no vea nuestra desnudez. Finalmente no les sirvió de nada, fueron expulsados del Edén, y ahora con esta grandiosa mente que tenía activa ahora Adán, seguramente le dice, no, para que no les pase a ustedes algo parecido con Dios, pues tienen que hacerle un sacrificio, tienen que hacer algo para estar bien con Él. Ahora, fíjate bien, ya que no aparece ningún mandato que autorice o exija sacrificios en estos primeros capítulos del Génesis, el asunto de los orígenes del sacrificio sigue siendo tema de debate, pero hay cosas en las que ya podemos todos y cada uno de nosotros, sin importar qué procedencia teológica o doctrinal tengamos, podemos tener puntos de consenso. Eso es lo que te voy a enseñar. Fíjate bien. La palabra utilizada para describir ofrenda a lo largo de este episodio, ya te lo había dicho, es la palabra minja. Minja cubre todo tipo de ofrenda que pueda llevar cualquier persona. En consecuencia, el mérito de una ofrenda en relación con la otra no tiene que ver con el tipo de ofrenda, no tiene que ver con la presencia de sangre en el sacrificio o no. Recuerda, Abel mató al becerro gordo, estoy diciendo una barbaridad, es que aquí en México decimos así, al becerro gordo, mató a la oveja grande, ¿verdad? Seguramente a la más linda, porque así nos la imaginamos. Ahorita vamos a ver qué es lo que dice la Biblia al respecto, pero haz de cuenta que si hubiera llevado Abel, no sé, trigo, también la palabra que encontraríamos ahí en la Biblia sería minja. Que hubiera llevado naranjas, papayas y plátanos, hubiera aparecido la misma palabra minja. Es decir, esta palabra es clave para entender todo el asunto. Cualquier tipo de ofrenda que pueda llevar cualquier persona se determina minja. Es decir, no está haciendo diferencia entre el contenido de la ofrenda, tampoco en si tiene sangre o no. Por supuesto que había un problema con la ofrenda de Caín. ¿Sabes cuál era el problema con la ofrenda de Caín? Que era de la tierra, o sea, era cultivada. ¿Que era de la tierra? Claro, muchas personas también piensan así. El problema con la ofrenda de Caín era Caín. El problema no era la ofrenda. El problema era la actitud, era su propia persona. El problema era Caín. Génesis 4:3 dice esto, mira, fijémonos, ya vamos a entrarle a la Biblia, ya te di más o menos el panorama por donde vamos a agarrar, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Y aconteció que andando en tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Describe este pasaje de Génesis 4, verso 3, cómo Caín sencillamente trajo del fruto de la tierra. En ningún lado vemos que diga que era un problema el fruto. Minja abarca cualquier cosa que presentes delante de Dios.
Cualquier cosa que una persona pueda traer delante de Dios, tiempo, actitud, servicio comunitario inclusive, todo esto puede ser tomado como minjá, como ofrenda. Entonces, Caín solo trajo del fruto de la tierra, hasta ahí no dice que fuera un problema. No se puede objetar nada del hecho que como agricultor, ¿qué era lo natural que llevaría? La Biblia nos dice que él era agricultor. ¿Cuál era lo lógico que llevara un agricultor? Lo que tiene para ofrecer. Pero cuando vemos el contraste con la ofrenda de Abel, inmediatamente se observa una falla. Fíjate que dice que Abel dio algo que le costó mucho, y no me refiero a dinero. Vamos a leer, sin importar la versión de la Biblia que tengas, palabras como lo mejor de ellas. En una versión que me gusta, como dice, trajo la grosura. A veces pensamos que cuando la Biblia dice que trajo la grosura, pensamos que es el gordito de la carne o la vaca gorda, ¿no? En realidad lo que dice es que esta palabra significa lo mismo que lo mejor de ellas. Esa cultura, todo lo que consideraba selecto, recuerda que estamos hablando de Oriente Medio, todo lo que consideraba la porción más selecta, se puede decir grosura, y en específico la Biblia nos dice lo mejor de los primogénitos de su rebaño. Abel podría haber razonado de esta manera, fíjate, como lo haríamos tú o yo. Podríamos decir, voy a esperar que algunos de estos animalitos que ya tengo, los primeros que me han nacido de mi rebaño, maduren, tengan 1, 2 o hasta 3 corderos propios. Si me espero, en ese momento, pues puedo traer una ofrenda más grande. Al decir que era la primogenitura, lo mejor de ellos, la grosura, nos está diciendo, estas palabras nos están diciendo que él estaba trayendo quizá, cuando mucho y muy grande, a las crías de 1 año. Todavía no están maduras, todavía no se pueden cruzar, no tienen descendencia. Y si tú tuvieras, y ese fuera tu negocio, la ganadería, sabrías que pues están verdes, que están inmaduros, y pues la lógica diría, pues voy a esperarme un poquito más de tiempo a que crezcan, que tengan sus propias crías, y en ese momento, cuando yo le traiga una ofrenda a Dios, pues no solo le va a ir bien a Dios, porque le voy a dar una oveja más grande, más gorda, más madura, con más carnita, sino que además también yo prosperaré financieramente, porque entonces mi rebaño va a crecer. Mientras tanto, Abel habría prosperado si hubiera esperado. En lugar de ello, dio lo que más le costó. Dio los primogénitos, dio las primeras ovejitas. Los indicios de que aquí se trata de un contraste, la palabra aquí es contraste, entre la adoración formal y la verdadera adoración. Es el énfasis que el texto nos da. El mismo texto nos marca la pauta de por qué acepta uno y rechaza al otro, y el verbo que se utiliza en ambos casos. Fíjate, Génesis 4, 4 y 5 continúa la narración. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y enseñando Caín ¡ay, Dios! Y enseñándose. En español, por favor. Enseñoreándose. Ay, es que aquí está raro. Enseñándose Caín en gran manera, y decayó su semblante. No pude decir la palabra. Estaba enojado, pues. Ya, no quitémonos de problemas. Mira, esta versión, ¿qué es? Dime qué versión es, porque la oí muy rara. ¿Es qué versión? ¿Reina de la Casa 2 o cuál?
1909. Ah, es no que lo había leído esto. es que esa está más española todavía, bueno, más castellanizada. Bueno, sí, en Génesis 4, 4 y 5 se usan 4 marcas enfáticas o 4 puntos a destacar para que podamos hacer esta diferenciación entre lo que está ocurriendo entre los dos hermanos. Literalmente, el Hebreos de los versos 4 y 5 dice, mira, te lo voy a decir como debería de entenderse, te lo voy a leer directo del hebreo, no como está necesariamente adaptado para que lo entiendas en español, te lo digo directo del hebreo. Y Abel, él llevó, de hecho, aún él, algunos de los primogénitos de su rebaño y algunas de las porciones gordas que le pertenecían a él. Y el Señor miró con favor a Abel, luego a su ofrenda, pero a Caín y luego a su ofrenda no los tuvo en estima. Ahí te van las marcas. Él llevó, de hecho, aún él, y al final luego. 4 marcas que nos dan la diferenciación. Te voy a explicar. Es evidente que el enfoque de este pasaje está en los hombres, no en su ofrenda. No es que el que más lleve es mejor aceptado. Para todos aquellos que te dicen que vas a algún lugar y donde te dicen, saque la mejor ofrenda de su cartera, Dios conoce, mándalos con su padre el diablo mercantilista y mentiroso, ¿eh? Dios no se agrada de la mejor ofrenda en el sentido financiero o en el sentido matrimonial. Porque luego también decimos, no, es que mi hijo es el primogénito, lo voy a consagrar como ministro. No necesariamente, mucho menos en la financiera y material. Estos cuatro elementos están basados en la diferenciación entre los hombres. Estos puntos enfáticos, que me gusta llamarlos así, señalan este énfasis. Mira, primero, pone atención en el nombre del hombre. Les llama por su nombre, ¿verdad? Y Abel, él llevó. Primero, Dios siempre va a hacer énfasis en tu nombre. Luego, fíjate que utiliza nuevamente ese sentido como para decirnos, mira, fíjate, llevar como sufijo pronominal. Ahorita sí, perdóname, estoy siendo un poco técnico, pero al final lo voy a poner en peras y manzanas para que me agarres la onda. Estoy diciéndolo porque también nos están escuchando pastores, entonces ellos sí me pedían que fuera un poco más específico teológicamente, pero ahorita lo explico de manera que todos lo entiendan. Entonces, primero, el énfasis está en el nombre. Segundo, en el verbo, que en este caso es por llevar, como un sufijo pronominal. Luego, tercero, la partícula del énfasis está en la palabra hebrea gam, así como suena G-A-M, ¿sí? Que quiere decir reunir propiamente delante de la asamblea, gam. Por último, el pronombre personal independiente. Ahí, pastores, ya les di su explicación, ahorita voy con las demás personas. Es difícil imaginar que el escritor nos señale más claramente que los hombres, la condición del corazón con la que venían, fue el factor que hizo que Dios tomara la decisión de aceptar el sacrificio de Abel. El texto casi tartamudea. Abel, él también, él llevó. 4 cosas. El verbo sahá o saaj significa en este pasaje fijar la mirada. Pero como te decía que le pusimos una preposición, él, que en hebreo significa hacia, significa miró con favor, miró con agrado. ¿Qué miró Dios con agrado? Primero a la persona. Por eso comienza diciendo, Abel, él llevó, de hecho, te lo estoy leyendo del hebreo como está escrito.
el Señor primeramente, y lo podemos ver en otros pasajes, primeramente nos dice que Él fija su mirada, que Él escudriña y ve con favor. Desde la época de Martín Lutero, los comentaristas han observado que el favor de Dios se va a dirigir primero hacia la persona. Luego, y solo luego de haber observado a la persona, cómo viene, qué intención trae, cuáles son las peticiones, cuál es su corazón, en qué estado viene, solo luego, después de todo eso, va a voltear hacia la ofrenda que lleva la persona. Y ya dije que ofrenda no necesariamente es dinero. En consecuencia, esto se convirtió en el factor determinante de toda adoración. Es decir, tú no puedes decir que eres un adorador si no tienes la actitud de corazón correcta. Caín no venía con ánimo de adorar, que es un paralelo del sacrificio. También traemos sacrificio de adoración, sacrificio de oración cuando venimos al templo. Caín solo vino a cumplir, como muchos cristianos que me están oyendo seguramente. ¿A qué vas a la iglesia a cumplir? ¿Cuántos sacan su teléfono y están viendo el Face en vez de estar poniendo atención? ¿Cuántos ya se quieren dormir? ¿Cuántos están pensando en los frijoles que dejó en la estufa? ¿Cuántos están pensando en la inmortalidad del cangrejo? ¿Cuántos están escuchando la transmisión y haciendo otras cosas en vez de sentarse y tener santa paz? Caínes adoran sin la actitud de corazón correcta. Tu persona no está reflejando la actitud de corazón que debes. Por lo tanto, si el corazón no era aceptable, la ofrenda no es aceptable. Aunque cantes muy lindo, aunque hayas donado dinero para pintar las paredes de tu iglesia, aunque le des dinero a los pobres, aunque te hayas unido a una sociedad que alimenta a los menos afortunados que nosotros, si tu actitud de corazón de tu persona no es la correcta, automáticamente la ofrenda, la minjá, sea como sea, es inaceptable. Es cierto también, porque alguien me escribió, un teólogo, también me escribió un compañero de armas, otro doctor en teología, me escribió acerca de este respecto, que tocara esto que te voy a decir. Sí, amado hermano Armando, doctor en teología, es verdad que en una antigua traducción griega de este texto está traducido sajá con otro verbo, está sustituido, porque si usted revisa la mayoría de las versiones tienen este verbo sajá, miró con agrado, y solo en esta versión que usted me menciona, en esta versión griega, existe la palabra enepiresen, que significa encendió. Si yo tomo en cuenta lo que usted me está diciendo, amado hermano, entonces diría que el traductor quiso decir que en algunas ocasiones Dios encendía sacrificios aceptables. Si lo dejara ahí nada más, pues podemos entender, por ejemplo, cómo se encendió, ¿verdad?, el altar de Elías. Pero, ¿qué cree? Que esta palabra enepiresen, encendió, tiene un doble objeto porque funciona como verbo aquí. Porque si sajá vio con agrado, se agradó de, está sustituido por enepiresen, encendió, entonces tiene que tener la misma acción, un doble objeto. Es decir, está hablando del sacrificio, Dios encendió el sacrificio porque se agradó del sacrificio, pero como también está hablando de Abel, entonces nos estaría diciendo que también en ese momento Abel fue incinerado. Por eso no concuerdo con usted y yo me quedo con sajá. Miró con agrado, como la vasta mayoría de los escritos traducen. Solo esta versión que usted me menciona griega sí marca la palabra enepiresen. Mire,
Qué bueno se está poniendo el programa, porque ya nos oyen una diversidad de ministros, teólogos, inclusive compañeros de armas en la fe. Y gracias a Dios podemos explicarle a todo el mundo para que todos entendamos y vayamos concordando o vayamos llevándole el tema a la mesa y platiquemos. Ojalá yo quisiera que de repente fueras como aquí tratamos de hacer en la familia, que comentamos el punto y cómo viste, que entendiste y estamos platicando cuando terminamos las transmisiones. Ojalá y lo pudieras hacer. Tener una sobremesa siempre que termina una transmisión es delicioso. Entonces, amado hermano, por eso no acepto esa versión. El hecho de que el corazón de Caín, no su ofrenda, fuera el verdadero problema, se ve muy claro ya explicándote todo lo que te expliqué en la parte final del verso 5. ¿Me puedes leer la parte final? Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Ya cambié de versión. Ya, qué bueno que ya cambiaste de versión. Por eso Caín se enfureció mucho y decayó su semblante. Literalmente también lo podemos decir como lo dice otra versión. Lo enardeció a Caín en gran manera, hasta lo más profundo, y su rostro cayó. El desagrado de Dios con Caín realmente le enfureció porque reveló el estado real que él tenía. Por eso se enojó Caín, no porque no aceptara su ofrenda. Se enojó porque se dio cuenta que no podía engañar a Dios. Nadie puede engañar a Dios. Nadie. El desagrado de Dios con Caín reveló el triste estado del corazón de Caín. En lugar de ponerse en marcha para rectificar su actitud, como tú y yo deberíamos hacer cuando alguien nos descubre. Por eso la Biblia dice que siempre es bueno tener a alguien a quien darle cuentas. Pero ¿qué hacemos cuando somos descubiertos? ¿Qué hacemos cuando tenemos un reclamo? ¿Qué hacemos cuando alguien nos exhorta a cambiar aquello que estamos haciendo mal? Igual que Caín, permitimos que nuestro corazón, en vez de aceptar la disciplina, entender y corregir, dejamos que nuestro corazón se endurezca. Pero este tremendo permitió que se endureciera hasta el homicidio. Sin embargo, por el momento la ira se escondió en los ojos de Caín, evitó mirar a los demás a los ojos. ¿Te has fijado en esa parte de la narración? A nadie volvió a mirar a los ojos hasta ese momento. Escondió su enojo. Al bajar su propia mirada, impidió que otros vieran por la ventana de sus ojos lo que estaba en su corazón. Cuando alguien no te ve a los ojos, amado, desconfía. Algo te esconde. Algo te esconde. Fíjate que también acerca de este pasaje, uno de los más conocidos comentarios lo ejerce un teólogo alemán, o lo ejerció porque murió ya de hace un tiempo, Hermann Gunkel, teólogo alemán, que él calificó este episodio de mito. Para que veas que también entre nosotros los teólogos tenemos que darnos duros hasta con la cubeta, porque si no, ¿cómo podríamos deshebrar la verdad? No tuvo justificativo para aseverar que esta historia enseñara que Dios amaba más a los pastores que a los agricultores. De ahí viene esa corriente donde dicen que por eso los pastores tenemos un privilegio super archimega recontra especial. No, pues qué padre, yo no lo siento, no lo ejerzo y no lo creo. Porque muchos se apoyan en lo dicho por Hermann Gunkel, que ahí se ve claramente como Dios preferencia a los pastores por sobre los agricultores. A pesar de que otros hayan seguido la iniciativa de Gunkel, no hay absolutamente, hermano, ninguna conexión probada entre esta narración e historias paralelas en el antiguo Oriente Medio acerca de las rivalidades entre pastores y agricultores. El sacrificio en el Antiguo Testamento no es una manera preaprobada de ganarse crédito divino. ¿Sí? El que tú vengas con ofrenda, el que tú des dinero, el que tú ayudes a instituciones, el que tú hagas lo que hagas y gustes hacer, vayas a la luna y marques con un láser enorme el nombre de Dios.
nada, absolutamente nada, te puede ayudar a ganar crédito con Dios. Solo un corazón sincero. Y la clave de todo nuestro acercamiento con Dios es eso. Dios aceptó la ofrenda de Caín, la minjá, de Abel, porque la minjá, el sacrificio, la ofrenda de Abel, era conforme a su corazón. No le importó perder, dio lo más preciado. ¿Sí lo entiendes? Todos los que hemos tenido mascotas y hemos tenido la suerte de que nuestra mascota tenga crías, podemos regalar, podemos colocar todos los animalitos, pero el primero siempre nos lo queremos quedar. Porque es muy amado, por eso muchos padres tienen cierta preferencia sobre sus primeros hijos. Porque es algo muy preciado. ¿Dónde mostró Abel su corazón? En que dio lo que más quería. A los primogénitos. No sabemos si eran gorditos o no. Asumimos que sí, porque asumimos que es un buen pastor. Y en el caso de Caín, pues realmente el problema no era su ofrenda, el problema era su actitud. Y lo vemos hasta el grado donde llegó al homicidio. El principio subyacente sigue siendo el mismo en todos los actos de servicio y de culto de la fe cristiana actual. Resumo la enseñanza de la ofrenda de Abel y Caín diciéndote: Dios primero siempre va a examinar al dador, al adorador, antes que a la ofrenda. Siempre va a analizar primero tu servicio antes que tu adoración. Esa es la gran enseñanza de este pasaje. No si das mucho, no si das poco. Recuerda el pasaje que todo mundo lee en Corintios, que dijo Pablo: cada uno dé como propuso. ¿En dónde? En su corazón. No conforme a su cartera, no conforme a sus aspiraciones de congraciarse con Dios. Dios pone cosas en el corazón. Yo a veces he tenido poco y lo he dado todo, a veces he tenido mucho y lo he dado todo, a veces Dios me ha hecho medirme en ciertas cosas, pero finalmente lo que Él quiere por sobre todo es mi corazón, y ese jamás se lo niego. Ese es el propósito de acercarnos a Él, que Él pueda ver primero nuestra persona, luego la actitud, la adoración, el servicio con el que venimos ante Él. Pero siempre primero va a examinar al adorador antes que a la ofrenda. Entonces, respondiendo las preguntas del principio, ¿Dios tiene favoritos? No. ¿Muestra preferencia por unos antes que por otros, como en el caso de Abel y Caín? No. ¿Le gustan a Dios los pastores más que los agricultores? No. ¿Cuál es la diferencia entonces entre esos primeros sacrificios? Ninguna. Si los dos hubieran sido de corazón, si los dos hubieran sido buscando acercarse a Dios, no había habido ningún problema con los dos. Entonces queda descartada entonces acerca de que porque como eran hortalizas o vegetales el cultivo, que porque como a capítulos anteriores Dios maldijo la tierra por el pecado de Adán, por eso es que no aceptaba la ofrenda de Caín, porque durante mucho tiempo eso es lo que, a mí me enseñaron, ¿no? Que era eso, o que también Caín pudo haber comprado una ovejita a su hermano, le hubiera costado y el Señor tal vez sí hubiera aceptado su ofrenda. Vuelvo a decir, sí, están rechazadas, porque si nos vamos a la base y la fuente de toda enseñanza debe ser la Biblia. A veces le metemos demasiado de las suposiciones o deducciones humanas, pero si la tierra fuera maldita, literalmente, como dijo el Señor, ¿por qué después a Moisés le pidió ofrendas de cereales? ¿De dónde sale el cereal? Sí, de la tierra, pero también sobre esa enseñanza a nosotros nos dijeron que fue curada, por decirlo así. ¿Cuándo?
cuando en el diluvio. Cielos nuevos y tierra nueva. Algo así, pero nos dijeron que se Solo nos era- enseñó no. que por medio, por eso No, porque aquí como acabamos de ver, no hay una instrucción para ellos. Al decir Dios, maldita será la tierra, esta es otra enseñanza, es muy larga, pero solo voy a resumir rápido dos cosas acerca de esto. Este asunto de maldecir la tierra de parte de Dios por la actitud de Adán no tiene que ver con la tierra como naturaleza. ¿Sabías eso? Tiene que ver con los habitantes de la tierra, tiene que ver con las generaciones que habitarían la tierra después. Por eso, actualmente, los de la tradición más rancia, los del abolengo cristiano más antiguo, digamos la vieja guardia, como me gusta llamarlos, al mal que, digamos, impera a través de la humanidad, le llaman el mundo. Si fuéramos del Antiguo Testamento, diríamos la tierra. Correcto, la tierra. Pero ese es tema de otra enseñanza. Pero qué bueno que preguntaste, porque a lo mejor es una pregunta que le surgió a muchos. Aquí en esta enseñanza y sobre todo en este programa, Biblia a Profundidad, nos estamos abocando única y exclusivamente a lo que la Biblia nos deja ver, nos enseña a través de la palabra. Hoy la clave de esta enseñanza fueron dos palabras, fueron la palabra minjá, que significa ofrenda y que no hace una distinción de una u otra, y también tuvimos la palabra sahá, que significa mirar con favor, mirar con agrados. Y también vimos los verbos, que fueron lo que nos permitió dilucidar lo mejor de ella, la grosura y los primogénitos. Aquí me están preguntando que qué onda con los primogénitos. Ok, primogénito. Mira, el Espíritu Santo me dijo, porque ya lo tenía aquí listo. Se dice o se escribe en hebreo como Becorá. Becorá, y significa, mira qué lindo, primogénito de hombre o de bestia. Pero abstractamente significa primogenitura. Pero ahí te va, también significa derecho. Quiere decir que cuando Abel trajo sus primogénitos, se dio sus derechos a Dios sobre su vida. En vez de él dirigirla, dijo, tú dirígela. Se dio sus derechos, se dio sus primicias, se dio sus primogénitos. Faltaba ese comentario. Gracias por la pregunta, Luis. Gracias. Mira, ya ves, como siempre ayuda a que nos hagan preguntas para enriquecer el programa. Bueno, yo quiero que puedas tener esta concepción en tu cabecita de que necesitamos saber la profundidad del hebreo, de usos y costumbres, de tradiciones de esta tierra de Medio Oriente, porque recuerda que el Evangelio nos viene de allá, la narrativa de toda la Biblia nos viene de allá, y el reloj profético, el mapa profético, el mapa en el sentido del tiempo, todo viene de allá. Así es que, a diferencia de lo que hacemos con los productos comerciales, que los tropicalizamos, y por ejemplo aquí en México, si llega un raspado le echamos chilito, ya se hace mexicano, chile piquín, y a todo le echamos chile y ya lo hicimos mexicano. Increíble, pero en México es el único país en donde a las pizzas se les echa rajas de chile. Estuve investigando la otra vez. Y salsa, inclusive hacemos nuestra salsa en vez de tomate. Hay unos que ya la hacen de chiles y la tropicalizamos, la volvimos nuestra. El Evangelio no se puede hacer así, porque entonces pierdes totalmente el sentido de certeza. Recuerda que Dios no se mueve. Hay una advertencia en la Biblia: no puedes mover ni una coma, ni una tilde, dice en unas versiones, ni una J, dice en otras personas. ¿A qué se refiere? Muchos me han hecho esa pregunta, pues si en el alfabeto griego no hay J. No, se está refiriendo a que lo mínimo o lo máximo que pudieras modificar, nada se puede modificar. Y casi siempre, el 90% de las veces, la respuesta va a estar en el lenguaje y en el sentido original, que en este caso, Antiguo Testamento, siempre va a ser hebreo. Palabras a recordar: Becorá, que quiere decir primogénito, minjá, que quiere decir ofrenda, sahá, que quiere decir mirar con favor o con agrado.
Así es que no se te olvide, Dios primero, siempre primero va a examinar al dador, al adorador, y entonces después, solo después, va a mirar tu ofrenda. Y si el adorador es aceptable, la ofrenda, sin importar lo que sea, es aceptable. Pero si el dador no es aceptable, el servicio o la adoración tampoco lo son. Dios te bendiga. Este fue programa Biblia a Profundidad. Se puso buena la cosa hoy. Dentro de 24, 23 horas, mañana tenemos discipulado básico. Estamos todavía con estos temas en donde estamos también rebatiendo varias ideas, varias mentiras que pues siguen, ¿verdad?, ahí atosigando a la humanidad. En muchos sentidos hablamos del machismo la semana pasada. Mañana vamos a hablar de lo que es ser un hombre de verdad. Mañana vamos a hablar del trato que un verdadero hombre le da a la mujer y el precio que paga el hombre que es machista. Mira, coincidimos con el día de mañana en cierto sentido, que es el Día Internacional de la Mujer. Un abrazo a todas las mujeres que nos escuchan. Dale un abrazo y no se te olvide de felicitar mañana a tu mamá, a tus hermanas, a tus primas, háblale a tus tías. Es una buena fecha para reconocer todo lo que hacen por nosotros. Sin ellas, yo por lo menos sin la mía, sería un caos en muchas cosas. No tengo tiempo a veces para hacer todo lo que tengo que hacer. Sin ella ya hubiera tenido que contratar aquí no sé cuántas mujeres a que nos echaran la mano. Dios te bendiga, descansa, disfruta lo que queda de tu domingo, porque ¿qué crees? ¿Qué crees? Yo voy a ver un partido de fútbol. Dios te bendiga, bendiciones.